Dios te bendiga, bienvenido a tu canal de bendiciones, Enseñanza Cristiana. Esperemos que este contenido te guste porque vamos a hablar de la injusticia que se están cometiendo tanto dentro del pueblo de Dios como fuera. ¿Y por qué quiero mencionar dentro del pueblo de Dios? Porque hay muchas cosas, hermano, en la Biblia que nosotros la leemos y se la queremos aplicar a personas que no son cristianas, a personas que no han dado el paso de arrepentimiento, pero muchas de esas cosas tenemos que aplicárnoslas a nosotros mismos. Y vemos mucha injusticia y vemos como hay personas que ignoran hasta lo que el Señor dejó establecido en su palabra, en la Biblia, para con cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos en Mateo capítulo 7 que Jesús dijo, no juzguéis para que no sea juzgado. Y nosotros somos muy dados a juzgar sin ni siquiera conocer a la otra persona, sin saber, somos muy dados a juzgar. Entonces, nosotros como cristianos muchas veces tenemos muchas batallas, muchos problemas, muchos conflictos. Una, porque la persona que de afuera, el que no es cristiano, nos ataca muchas veces, pero también tenemos hermanos que nos atacan. Cuando realmente debería de ser que el hermano ore por nosotros, como lo dice la palabra, que nos amemos unos a los otros. Entonces muchas veces nosotros vemos personas que hablan del amor de Cristo, que tenemos que amar a nuestro hermano, pero eso es simplemente palabra, palabras simplemente que salen de la boca, porque la boca dice cualquier cosa, la boca dice lo que sea, pero cuando al hecho, las cosas son muy diferentes. Y nosotros vemos, mira, por ejemplo, yo en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, que habla sobre una lista que hay ahí, primera de Corintios capítulo 6 verso 9. Ahí dice de los injustos que no van a entrar en el reino de los cielos. Y esa lista, cuando usted analiza ese texto bíblico, se va a dar cuenta, amado, que esa lista no se la escribió el apóstol Pablo para personas impías, para personas que no tenían el conocimiento de la palabra. Se la escribió a personas que ya tenían el conocimiento de la palabra, pero que un día decidieron apartarse del camino. O más bien, estando en el camino, decidieron comenzar a hacer cosas incorrectas delante de Dios. Y usted ve que al final de esa lista, el mismo apóstol le dijo, y estos eran algunos de vosotros, pero ya ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo. Es decir, que se supone que cuando tú vienes a Cristo, que tú dices que somos nuevas criaturas, así como lo registra la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, que de modo de que si alguno está inscrito, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Pero simplemente nos llevamos de leer eso, pero no la practicamos. No la practicamos. Porque es lamentable cuando nosotros vemos personas que le gustan señalar al otro. Mira, por ejemplo, en las mismas redes sociales. Y lo quiero decir con toda sinceridad, a mí me da mucho pique cuando yo veo personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios y saben lo que la Biblia dice, porque tú lo ves citando texto bíblico. Que la Biblia dice esto y esto. Caramba, si tú estás citando texto bíblico y tú sabes lo que la Biblia dice, ¿por qué tú no entiendes que Jesús te dijo que vaya y haga discípulos? Que predique el evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú lo sabes que la Biblia lo dice. Entonces, si tú lo sabes que la Biblia lo dice, ¿por qué entonces tú te vas a las redes a hablar mal de tu hermano, a hablar mal de otro? Cuando no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Romanos, recibe al débil en la fe, pero no para contender con él sobre opiniones. Y dice también, ¿quién eres tú que juzga al criado ajeno? Eso lo dice la Escritura. Entonces tú conoces esos pasajes, tú lo conoces esos textos bíblicos. Y si tú no te lo sabes de memoria, ahí está Google, búscalo. Tú pregunta en Google, ¿a dónde dice la Biblia esto, esto y esto? Que Google te lo vas a decir. Aquí nadie es inocente. Aquí nadie es inocente. Aquí todo el mundo le va a dar cuenta a Dios. Y dice la Escritura que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de toda la palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Sabes cuánta gente hay hablando disparate por las redes? Y son gente que dice que son cristianos. Yo soy cristiano, yo soy el pastor fulano. Y hablando disparate en las redes.
Cuando la Biblia te manda a predicar el evangelio. Ahora, si estás haciendo lo contrario de lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer, entonces tú no estás en la dirección de Dios. Tú simplemente eres un infiltrado. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás tiene mucha gente infiltrado dentro de la iglesia, vistiendo con saco y corbata, andando con Biblia para arriba y para abajo. Y muchos de nosotros, cuando lo vemos con la Biblia en la mano y lo vemos hablando palabras bonitas, decimos, ¡ay, tremendo siervo de Dios! Eso es lo que decimos muchas veces. Y estoy haciendo este contenido esperando que tú lo compartas. Y si tú entiendes que eso te ha pasado a ti, si tú entiendes que eso tú lo has vivido, comenta. Tú puedes comentar lo que usted desea, amado. Aquí, este canal yo no lo tengo de que restringido para que nadie comente. Usted puede comentar, usted puede decir lo que usted desee. Aquí nosotros somos libres. La Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor. Lo único que nos dice es que no cojamos la libertad como ocasión para el libertinaje. Usted y yo, como siervo de Dios, no podemos ser lemente. Y si usted es un hermano que está en leventería, la Biblia no te dice en ningún momento que tú vayas a acusarlo. Porque es que el impío está mirando todo eso. La Biblia lo dice con claridad. Léate, oye, lee por favor. Primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Empieza desde el versículo 1 y verá todo lo que dice ahí. Dice que no es de provecho a los que nos escuchan, a los oyentes, que usted y yo como cristianos estemos discutiendo, peleando en contienda delante de los incrédulos. Eso no es de provecho. Y estoy indignado en estos momentos haciendo este contenido, porque ya estoy harto, estoy cansado de ver como persona hablando tonterías en las redes, y tú lo ves con su contenido, con sus canales, con millones de vistas, millones de seguidores. Parece ser que en el mundo que estamos viviendo es un mundo como de injusticia. ¿Por qué? Porque cuando uno predica la palabra de Dios y uno le habla a la gente desde el plan de salvación de Cristo, ahí nadie se mete a verlo, ni siquiera ven el video completo, ni siquiera ven un contenido completo. Oye, excluyen todo eso. Y eso que dicen, no, yo soy temeroso de Dios. Pero si tú eres temeroso de Dios, oye la palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios, escucha. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo simplemente estoy repitiendo lo que dice la Escritura. Y si tú dices que tú eres de Dios, ¿por qué tú no escuchas la palabra de Dios? Ah, tal vez como yo no soy una persona famosa. No, yo no voy a ver ese varón. Ese varón está hablando de disparate. Muchos lo dirán. Muchos lo dirán. Y no, yo no me siento mal de que porque tú no veas mi contenido. No, yo me siento conforme. Yo simplemente cumplo con el predicar, con hablar la palabra de Dios. Porque según yo estoy haciendo este contenido en estos momentos, yo también me tiro a diferentes lugares a predicar con un megáfono, con una bocina. Y le hablo del plan de salvación. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que le hablemos del plan de salvación a la gente. Un mundo lleno de problemas. Un mundo lleno de tantos problemas, tanta muerte por todos lados. Padres matando a los hijos, hijos matando a los padres, hombres matando a su esposa. Y guerra, y la policía maltratando a los ciudadanos, y los ciudadanos con la falta de respeto a las autoridades. Y cuánta gente hasta tomando soborno para condenar al inocente. Pues sí, porque nuestra cárcel de nuestro país, si usted analiza, hay mucha gente que están presos que son inocentes, como hay muchos culpables también. Paró, se está metiendo en rojo. No, yo te puedo mostrar con la Biblia, porque Jesús, eso está en la Biblia, el Señor lo habló, eso está en el libro de Isaías. No tengo ahora mismo el texto en la mente, pero eso está en el libro de Isaías. El Señor lo dice, hay de lo que acusan falsamente. Pero también, cuando usted lee, creo que en el capítulo 3 del libro de Mateo, por ahí, que Juan el Bautista está enseñando, se acercan unos soldados y le preguntan, ¿y nosotros los soldados qué debemos de hacer? ¿Para qué? Para salvarse. ¿Y qué dice Juan? No le quite nada a nadie por la fuerza, nunca acuse a nadie de un crimen que no cometió. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Y la iglesia está muy callada. La iglesia está muy callada.
A veces nos envolvemos en mucha bulla, mucho hablar en lengua, mucho imitar a predicadores famosos y nos olvidamos de la verdadera misión que el Señor nos mandó, que es a preparar el camino, porque cuando Él venga le quiere encontrar personas que se vayan al reino de los cielos y lamentablemente la mayoría de la gente se vaya al infierno. Incluso muchos de los que estamos hoy en día en el camino de Dios, lamentablemente va a llegar un día que se vaya al infierno. Varón, ¿y cómo te asegura eso? ¿Por qué usted dice eso? Sencillo. La Escritura dice que en aquel día muchos le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos personas enfermas. ¿Y cuál es la respuesta que va a dar el Señor? Que lo aparten de Él, que Él no lo conoce, que lo echen al lago de fuego preparado para Satanás y sus demonios. ¿Pero por qué? Porque utilizaban el nombre de Dios falsamente. Y la Biblia lo dice con claridad, que no tome el nombre de Dios en vano. Y si yo tomo el nombre de Dios para predicar la palabra y no ando acorde con lo que dice la Sagrada Escritura, entonces en aquel día a mí me van a lanzar en el lago de fuego. Y seré atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Eso lo dice el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Que la bestia, el falso profeta y el anticristo van a ser lanzados en ese lugar para ser atormentados día y noche. Pero en el verso 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida también va a ser lanzado en el lago de fuego. Entonces, ahora que usted y yo estamos vivos, es que usted y yo podemos reflexionar y entender que lo que usted y yo estamos haciendo hoy en día tenemos que arrepentirnos. Yo le hago un llamado a esos pastores evangelistas que andan predicando la palabra, que se dejen de bobería, que ya está bueno para estar haciendo reír al diablo. ¿Por qué digo haciéndolo reír? Porque esos títeres del diablo que andan por ahí en las redes, que tienen sus canales, que ni siquiera son cristianos, pero invitan a cristianos para enfrentar los debates con otros, eso es para ellos reírse. Esos son títeres del diablo. El Señor los reprende en esta hora. Pero usted, no se deje engañar de Satanás, no se deje engañar. A mí me da mucha pena cuando yo veo gente que hasta mira, sacan de contexto lo que dice la Sagrada Escritura para enseñar cosas que ni siquiera el Señor mandó a enseñar. Y por eso hay tantas divisiones, tanta religiosidad que hay. Es un problema. En estos días vi una entrevista de alguien y citaba un texto bíblico. Y cuando yo me quedé analizando, pero ven acá, pero él está citando ese texto bíblico para hablar de esto, pero eso no es lo que dice. Eso no es, ese no es el contexto. Simplemente como yo quiero decir esto, yo me agarro de un texto bíblico y digo lo que me parece. Digo lo que me parece. Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo iba a su misión a predicar la palabra, él pedía oraciones para que cuando él hablaba, hablar con denuedo. ¿Qué denuedo? Que la gente entienda. Y no sacar de contexto la palabra. El apóstol Pablo llegó un día a un lugar llamado Vereda, porque lo sacaron de Tesalónica a golpe limpio. Y cuando llegó a Vereda, dice la Escritura que él comenzó a predicar la palabra. Y los que estaban en Vereda, entonces escudriñaban la Sagrada Escritura para saber si lo que Pablo estaba hablando iba de acuerdo con la Escritura. Y cuando se dieron cuenta que lo que Pablo hablaba era de acuerdo con la Escritura, entonces dice la palabra que creyeron muchas mujeres, niños y hombres, todos se convirtieron al Evangelio. Pero ¿por qué hoy en día hay tantos problemas? Porque muchas veces de nosotros agarramos un texto bíblico y predicamos lo que nos da la gana. Nunca predicamos lo que realmente enseña el texto bíblico. Y Jesús dice en su palabra, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y que si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Pero para qué? Para que sea Dios glorificado en todo. Dios tiene que ser glorificado en todo, amado. Déjese de esa vagabundería. Ya está bueno. El diablo se está riendo en la cara de muchos de nosotros por la bobería de muchos. Es lamentable lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Estoy indignado, estoy incómodo, bastante incómodo. Ya la gente me tiene harto, me tiene cansado, tiene harto. Estoy celoso del evangelio, estoy muy celoso.
Eso me tiene cansado, porque yo veo a la gente aplaudiendo a aquellos títeres del diablo. Y después tú lo ves hablando bonito. Doy gracias a Dios por esto, doy gracias a Dios. ¿Qué de gracias a Dios por qué? Tú simplemente tienes el nombre de Dios puesto en tu mente porque te enseñaron que Dios existe, pero nunca hace la voluntad de Dios. Entonces cuando una gente así se muere, tú oyes a la gente, ay, que Dios lo tenga en un buen lugar, que Dios lo tenga en su santo seno. ¿En qué santo seno te va a tener cuando te fuiste en pecado? Claro, ¿y quién eres tú para condenar a otro? Yo no estoy condenado a nadie. En el último instante de que una gente parta de esta tierra, se puede salvar. Pero si no confesó a Cristo como Salvador de su alma se fue al infierno. Esa es toda la verdad. Te guste o no te guste, es así. Dios te bendiga en esta hora. Si usted entiende que puede compartir este contenido, le invito a compartirlo y a suscribirse a este canal de bendición, Enseñanza Cristiana. Dios te bendiga.